Tu don más precioso. Y cuántas veces me he consagrado a ella, aunque todavía no conforme a tus deseos. Por ello la acepto ahora, como tú lo quieres, amado Jesús mío. Y si ves en mí algo que no pertenezca a tan augusta princesa, arráncalo y arrójalo de mí, pues si no es digno de ella, tampoco lo es de ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy toda tuya, María, y todo lo que tengo es tuyo. Yo te recibo como mi todo, préstame tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les comento que esta oración no es mía, sino de San Luis María Griñón de Montfort, que le habla así a Jesús por haberlo hecho conocer a María y consagrarse a ella. Bueno, entonces como hablamos al principio, ¿no? Vamos a tratar ahora que conocemos un poquito a María, que hemos estado hablando de ella, cómo Dios la fue preparando, vimos toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, eh, desde Génesis, ¿no? El Nuevo Testamento, todo lo que se refiere a María. Y después hemos estado conociendo, ¿no?, la verdadera devoción a la Virgen María, conociendo las oraciones que se le dirigían a ella, conociendo las oraciones, es decir, la devoción sobre el rosario, sobre, bueno, todas las devociones sobre la consagración. Y también después hemos estado ya escuchando a la Virgen, ¿no? A través de sus mensajes en las distintas apariciones marianas. Y bueno, entonces hemos tenido más o menos un conocimiento un poquito más profundo de quién es esa mujer, que al principio, ¿no?, como dice el Génesis, en el principio, y después San Juan lo repite en su evangelio, ¿no? Esta mujer que, que resultó ser María y resultó ser la madre de Jesús, la madre del Verbo encarnado, y asociada a al plan de salvación del Padre, ¿no? Y entonces al conocer todas estas cosas, ahora nosotros tenemos el deber de defenderla. Sabemos que muchas veces nos tenemos que topar en nuestro camino con gente que no quiere a María, que tiene un falso concepto de María y de lo que Dios ha querido en ella, por ella y con ella. Entonces, para eso vamos a estar iniciando esto. No sé si lo podemos dar todo hoy, pero de a poquito. Y como estos talleres, como son los talleres que da Nico para la formación y todo, ¿no? Y como dice muchas veces Cris, ¿no?, que es para que nosotros sigamos investigando más. Damos unas pequeñas pinceladas sobre lo que, bueno, yo puedo dar y conocer, pero hay mucho más que quizás cada uno que quiere seguir profundizando en los temas, es cuestión de buscar y profundizar en la teología mariana, y en los padres de la iglesia, y bueno, y muchas otras cosas
que podemos ir buscando. Hoy todos tenemos a mano el internet y seguramente si nos interesa podemos ir buscando. Y por supuesto, no dejar de leer en las Sagradas Escrituras todos los capítulos y versículos donde se refiere a María, que ya hemos visto algunos, ¿no? Por eso es para entusiasmarlos a ustedes a que sigan investigando sobre María. Bueno, vamos a comenzar con lo que muchas veces se niega, ¿no? Y que por eso también tenemos los dogmas marianos, eso ya lo hemos visto también. ¿Se le debe dar a la Virgen María el título de Madre de Dios? Y esa es una pregunta que, o sea, que muchas personas, y a lo largo de la historia de la Iglesia, que ha habido muchas herejías sobre eso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esa respuesta. Pues sí, claro que sí. Y voy a leer nomás uno de los versículos, uno de los capítulos en San Lucas, porque para que vean que ya, y ya creo que lo hemos dicho cuando hablamos de los dogmas, ¿no es cierto? Que antes de ser proclamado este dogma de Madre de Dios, ya lo podíamos encontrar en la Sagrada Escritura. Y encontramos en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 42, que es la visita de María a Santa Isabel. Cuando llega ella, la saluda a Isabel, y entonces Isabel dice llena del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es el inspirador de la Sagrada Escritura, eh, cuando, cuando hay una palabra de Dios que leemos en la Sagrada Escritura que está inspirada por el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que no hay error, ¿cierto? Porque está inspirada por el mismo Dios. Y en este caso, Isabel, que al oír solamente la palabra de María, dice, y está llena, se llena del Espíritu Santo, porque María es la llena del Espíritu Santo, y va desbordando ese espíritu a donde ella está. Y así hizo con Isabel. Y entonces, ¿qué dice Isabel? Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bueno, si ustedes van a su Biblia y miran este versículo, van a ver que tiene que la palabra Señor está escrito con una S mayúscula. No es el señor José ni el señor Zacarías, ¿no es cierto? Es el Señor. Que en griego se traduce Kyrios, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo Isabel, está diciendo que María es la madre del Señor, de Dios, ¿no? De Dios, del Adonai también, del Kyrios, del Señor, que era lo que entendían en el Antiguo Testamento, o sea, los judíos, ¿verdad? Ellos llamaban así a Dios. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios, por eso le tenían estos nombres, ¿no? Kyrios, Adonai, Yahvé. Bueno, por lo tanto, a veces nuestros hermanos separados se confunden porque creen que nosotros estamos diciendo que ella, ¿no? Creó a Dios, ¿no? Y eso es un disparate. Lo que ella
hizo es que ella encarnó en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya en el siglo III, Orígenes la llamaba la Theotokos, que es madre de Dios en griego. Jesús, como Dios, es increado, pero el encarnado en el vientre de una mujer, pero es encarnado en el vientre de una mujer. Por lo tanto, esta es la madre terrenal de Dios. Algunos dicen que María es la madre solo de Jesús. Y eso es una herejía que ya en el antiguo, o sea, era una herejía de los primeros tiempos de la iglesia. Que era que se separaba la naturaleza divina de Jesús, ¿no?, con su naturaleza humana. Y sabemos que en Jesús lo que encarnó María es una persona que tiene las dos naturalezas y que son inseparables. A esa unión se la llama hipostática. Decir que María es la madre de Jesús solamente es caer en una herejía llamada monarquianismo dinamístico u otra llamada adopcionismo, ambas del siglo IV y condenada por los concilios. Luego, entonces, al existir en Jesús una unión hipostática, o sea, al no poderse separar las dos naturalezas de Jesús, María dio a luz no la parte humana de Jesús, sino a toda la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es como decir, si uno tiene un hijo y el hijo resulta ser el presidente de una nación, ¿verdad? Esa madre no solamente es madre que tiene su hijo, sino que es madre, nosotros decimos madre del presidente, porque ese hijo llegó a ser presidente. Lo mismo pasa con María. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Hay quien dice que la iglesia inventó esto, ¿no? Y la verdad, ya lo vemos en los versículos, en ese versículo y de los dogmas marianos que ya hemos dicho sobre la Madre de Dios. Eso ya no se puede negar. Sabemos que la naturaleza divina y humana de Jesús está en el ser de Jesús, en ese ser que tuvo María, ¿no? En esa persona que dio a luz María. María dio a luz a Jesús y Jesús tiene su naturaleza divina y su naturaleza humana. Por lo tanto, María dio a toda la persona de Jesús. Y esa naturaleza humana y divina está inseparable, unida. Es como si nosotros pusiéramos en un frasco, ¿no es cierto?, sal y azúcar y lo batiéramos bien. Quizás nos costaría mucho, digamos, reconocer cuál es la sal y cuál es el azúcar. Y así es la naturaleza de ese hijo que tuvo María, de Jesús, que es humano y a la vez divino. Otra pregunta y otra dificultad que tenemos para con los que no creen o para los que cuestionan nuestra fe, ¿no?, es esto de la Inmaculada Concepción. En el siglo XIX, esta doctrina se declaró dogma. Pero ya era una doctrina que venía desde los albores del cristianismo
y que se atesora también en las iglesias orientales. En San Lucas 1:28, el ángel llama a María la llena de gracia, con una palabra que tradujo San Jerónimo, que es una palabra griega que es kejaritomenen, la cual indica gracia permanente o perfección de gracia. Es un verbo griego usado en pasivo perfecto, lo cual denota una continuación completa de acción, con lo que se quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado. Esto, como dijo el Papa Pío IX en el texto de la Declaración del Dogma, todo esto en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esto que nosotros lo traducimos como llena de gracia, eh, es un verbo que nosotros no tenemos. Es un verbo pasivo perfecto que significa que siempre, si estuvo, está y estará llena de gracia. Estará siempre inmaculada. Y bueno, vamos a ver que es muy lógico. Porque todas estas las defensas que podemos hacer de la fe siempre están basadas en un sentido común, o sea, en el sentido común, porque no podemos, pues Dios hace las obras para que el hombre las pueda comprender con su inteligencia. Y bueno, entonces, si nosotros aplicamos también el sentido común a nuestra fe, vamos a descubrir que también así podemos defender a nuestra fe, ya sea en María, en Jesús, en la fe que nosotros profesamos. La persona de la cual Jesús tomó carne y sangre y genes no pudo estar jamás en poder del enemigo de la raza humana. Dios no es compatible con el pecado. Era un concepto hebreo que el pecado se transmitía por la madre. Y recordemos el Salmo 51, que ahí David dice, pecador me concibió mi madre. Está en el Salmo 51. Es por eso y por honor a Jesús que la iglesia dice que por un privilegio especial María fue eximida del pecado original. En la escritura también encontramos en Hechos 6, recordemos a San Esteban, este primer protomártir, eh, que en esa escritura, en esa palabra, nos habla de gracia, que estaba lleno de gracia, pero no es esta gracia, no es la misma palabra que se usa para María, ¿no? Para decir a María que está llena de gracia. La palabra que se utiliza es caris, que es la misma que se utiliza también cuando el ángel le dice a María que ha hallado gracia ante Dios. Que no significa llena de gracia, sino ese versículo anterior que dice, María has hallado gracia ante Dios, o has sido favorecida por Dios. Bueno, está vamos a buscarlo acá, en el anuncio, ¿no? Que está también en Lucas del capítulo 1, que dice así. Porque dice, pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. ¿No? Concebirás y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, ahí es una gracia especial, una gracia actual en el momento, ¿eh? que le está diciendo esto el ángel. Y lo mismo está en la palabra de Dios cuando habla de Esteban. Vamos a buscarlo en Hechos.
Estoy buscando el versículo para leerlo de la palabra. A ver qué me dice qué versículo es. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Capítulo 6 de Hechos, versículo 8. Bueno, esa palabra que leemos ahí de gracia, ¿no? Que significa, que en griego se dice caris, ¿no? Y que es la misma que utilizó el ángel cuando le dice a María, has hallado gracia ante Dios o has sido favorecida. En este caso se habla de que Dios le ha dado una acción en un momento puntual, cuando se está hablando de Esteban, que estaba lleno de gracia, y María, que había sido agraciada por Dios, o sea, había sido favorecida por Dios. Es algo puntual, pero no es lo mismo de decir cuando el ángel le dice llena de gracia. Llena de gracia, como dijimos, en este verbo que es quejarito menen, que significa, ¿no? Que es un pasivo perfecto, que significa que es una continuación completa de la acción. O sea, antes, durante y después, siempre llena de gracia. Y en eso, este estudio, ¿no? Que han hecho de la escritura para proclamar el dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. Luego vemos que la misma María exclama en el Magnífica, me alegro en Dios que me salva, ¿no? Esta llena de gracia, esto que nosotros decimos que María es inmaculada, ya lo hemos visto cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no quiere decir que María no necesitó salvación. Por eso ella dice en el Magnífica que me alegro en el Dios que me salva. María necesitó la salvación que, 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 que todos recibimos por medio de Cristo. La diferencia es que nosotros lo recibimos después del pecado. Y ella fue preservada del pecado. Eso lo explicamos cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción. Es una redención anticipada lo que le fue concedido a María, siempre por los méritos de Jesús. Y es de sentido común de que Dios no podría encarnarse en una criatura, en un cuerpo que hubiera estado en contacto con el pecado, porque Dios es totalmente santo. Podemos recordar que tanto el Antiguo Testamento y hoy mismo vemos que todo lo de Dios es sagrado y todo de Dios es consagrado y es exclusivo para Dios. En este caso, María fue consagrada exclusiva para Dios. Por lo tanto, no podía tener pecado. Tenía que ser inmaculada para poder engendrar al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Creo que todos podemos podemos comprender eso, ¿no? Es de sentido común. El pecado y Dios es incompatible. Bueno, que aparte ya en ella misma lo declara en el Magnífica, ¿no? Bueno, ya hemos explicado, ¿no? En eso de lo que nos dice el dogma, ¿no? Como ella fue preservada del pecado original.
María ha sido redimida por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tal como cualquiera de nosotros, pero de una manera más excelente. Y bueno, en lugar de borrarle el pecado original, como expliqué, la preservó de contraerlo. Y en lugar de perdonarle sus pecados personales, le dio la gracia de no cometerlo jamás. Por eso María puede y debe llamarlo el Dios que me salva, con tanto más razón que nosotros. Los cristianos no católicos suelen tener dificultad en aceptar que nosotros veneremos a María como concebida sin pecado y al mismo tiempo afirmemos que ha sido redimida por Jesucristo. Pero como hemos visto, no hay contradicción alguna en ello. Ella misma lo proclama. María canta, me alegro en Dios que me salva. Y aún faltaba 33 años, ¿no?, para que Jesús muriera en la cruz y obtuviera la salvación, la redención. ¿Eh? Sin embargo, ella ya lo está proclamando en su Magnífica, que es cuando va a visitar a Isabel, ¿no? Recordemos ese versículo, y ese capítulo va a visitar a Isabel, y cuando Isabel la llama, le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Feliz de ti porque has creído, y ella hace ese canto tan hermoso del Magnífica. Bueno, y después de todo, Dios es todopoderoso y Dios quiso tener una madre inmaculada, quiso que nacer de una madre y que esa madre sea inmaculada, quiso preservarla del pecado original y de todos los pecados, y siendo Dios omnipotente, poderoso, lo podría hacer. Y si lo podía hacer, pues lo hizo. O sea que no, ahí no hay nada que nosotros no podamos entender de esa manera. Dios lo puede todo. Usualmente se cree que es una culpa heredada de los primeros padres. Adán y Eva fueron creados llenos de gracia, o sea, eran imagen y semejanza de Dios. O sea, que ella no es, digamos, la primera inmaculada. Recordemos que también Adán y Eva fueron así creados. Después, ellos pecaron y bueno, y por eso nosotros después hemos recibido ese pecado original de ellos. Ellos han perdido la gracia, han perdido la semejanza a Dios, y nosotros también lo hemos heredado. Los descendientes de los primeros padres nacieron sin la gracia de Dios, estaban destituidos de ella, no eran semejanza de Dios. Eso es el pecado original, nacer sin la gracia de Dios. Cuando no se tiene la gracia o se ha perdido, se está en pecado. Hoy en día la ciencia genética ha descubierto que desde el momento de la concepción de una hembra, ya en el embrión, está genéticamente marcado millones de óvulos, los cuales irá perdiendo hasta quedar en edad fértil unos 300 óvulos para ser fecundado. Lo importante es que ya en el momento de la concepción de una niña se encuentra la genética de sus futuros hijos. Si María hubiera sido engendrada sin la gracia, todo su ser hubiera estado marcado por el pecado. Esto haría totalmente imposible la encarnación de Dios en su seno. Dios no puede tomar genética manchada por la desobediencia y el pecado. Es por esto que la Iglesia, con su sabiduría de lo alto, siempre ha proclamado que María nació en gracia para que el Señor no solo hiciera morar en ella, sino que tomara característica de un ADN santo, sin contaminación del pecado. La santidad de Dios así lo exige. Recordemos que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, lo que quiere decir
que no hubo varón, como mismo lo dice la palabra, ¿no? El Padre de Jesús es Dios y María es la Madre. Por lo tanto, el cuerpo humano de Jesús recibió todos los genes de María, solamente de María. Por lo tanto, es lo que acabo de decir, que si la madre es la que a través de sus genes transmite a sus hijos, no, María tendría que transmitir también a su hijo Jesús si ella hubiera estado en pecado. Por lo tanto, no es así, ¿no? Ella es inmaculada. Bueno, yo como siempre digo, quizás uno podría todavía investigar más. Acá estamos dando un pantallazo de todo. Otra cosa que a veces también tenemos que enfrentar para defender a la Virgen, justamente es esa palabra, ¿no? Fue María siempre virgen. La iglesia de los primeros tiempos conservó esta tradición. San Agustín decía en el siglo IV, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante su embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La virginidad de María es la señal, según Isaías, y si una señal se pierde, su sentido deja de ser tal. ¿Se acuerdan que hablábamos de Isaías 7:14, donde Isaías nos dice el profeta que el Señor les iba a dar una señal, y habla de la Virgen que va a concebir y va a dar a luz al Emmanuel? Bueno, es una señal. Quiere decir que cuando nosotros vemos una señal, ya reconocemos qué significa, ¿no? Cuando los que saben manejar y que manejan, si ven en el camino una señal de tránsito, saben lo que significa. Si esa señal no está, puede pasar un accidente, porque no está. Y lo mismo es lo que dice Isaías. La virginidad de María es la señal de que esa mujer es la que va a dar a luz a ese hijo que va a ser nuestro Redentor. Y si se pierde esa señal, lógicamente no encontramos ese camino. En Israel, los objetos sagrados consagrados a Dios eran solo de uso exclusivo. Por ejemplo, los vasos cultuales eran nuevos, sin usar o vírgenes, y después de utilizados, al ser desechados, se enterraban en el área del templo, para que nadie los utilizase de nuevo, pues eran posesión de Yahvé. El arca de la alianza no podía ser tocada por nadie, y quien la tocara moría. Recordemos a 2 Samuel 6:2-8, donde un criado la iba a buscar el arca para llevarla a la casa de Obededón, y bueno, la llevaban en las andas, y este criado, eh, temiendo de que se cayera, bueno, la quiso sostener, y al tocarla cayó muerto. Lo podemos leer en Samuel 6:2-8. ¿Por qué? Porque ahí el arca era la posesión de Yahvé. Ahí Yahvé se hacía presente, y era lo más sagrado que tenía Israel, el arca. Porque ahí descendía también la sombra, ¿no? La nube, que, donde se hacía presente Dios. Los miembros de las iglesias protestantes
Y las sectas utilizan el texto de San Mateo 1:18. Y ahora a esto vamos a hablar de que, bueno, para terminar lo que estaba diciendo anterior, ¿no? María es más que el arca, ¿eh? Porque en ella también se engendró, estaba Dios en ella. A veces me gusta meditar en los misterios del Santo Rosario, ¿no? Eh, Cuando María justamente va a visitar a Isabel, llevando a Jesús en su seno, me gusta meditar qué sentían las personas que se encontraban con María. No digamos ya de San José, ¿no? Que vemos a San José que quiso dejarla porque no se sentía digno de estar al lado de la santidad que había en ella, ¿no? De estar al lado de la Madre Santa y del Hijo Santo. Yo digo, ¿cuántas las personas que se han encontrado con María en ese camino hacia la montaña donde vivía Isabel, qué habrán sentido? Si ya vimos lo que sintió Isabel, ¿no? Al llegar María, como se llenó del Espíritu Santo, pienso que las personas que se encontraban junto a María, que iban en la caravana, junto con ella, también habrán experimentado presencia, eh, la misma presencia del Espíritu que sintió Isabel. Y muchas veces también nosotros, cuando nos acercamos a María, podemos sentir esa presencia, esa santidad, ¿no? Y la santidad que ella transmite, que es la santidad de Dios en definitiva, ¿no? O sea, nos acercamos a Dios, ese templo de Dios que es María. Bueno, y entonces, como decía, siempre nuestros hermanos separados, que siempre tienen un texto para darnos por la cabeza, para que nosotros nos quedemos con la boca callada. En Mateo 1:18, que dice así: pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo. Entonces acá entramos en esto de que hasta o antes, esta disputa de estas dos palabras. En el léxico griego, las palabras antes y hasta indican una condición anterior y no posterior. O sea, no indican una situación reversible. Como ejemplo, podemos ver en segunda de Samuel 6:23, donde dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte, lo cual no indica que después de muerta tuviera más hijos, ¿no? O sea que esta palabra de hasta o antes no significa que después sí pudo haber pasado lo que pasó, lo que según dicen ellos que pasa, ¿no? Que ella tuvo más hijos, que ella no dejó de ser virgen. Porque muchos creen, sí, que María concibió virginalmente a Jesús, porque está escrito que concibió por obra del Espíritu Santo. Pero después ellos no creen que María que dejó de ser virgen en el parto y después del parto. No creen en esa virginidad. También en Juan 4:49 vemos que el oficial de Cafarnaúm dice a Jesús: el oficial rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Y nos dice en el versículo 51 que el muchacho no murió. Hemos visto dos situaciones donde se utiliza la palabra antes y después, y donde no precisamente estas indican reversibilidad de la situación. ¿Te das cuenta que lo que nosotros, lo que yo estoy diciendo es de sentido común? Ya no, no estamos diciendo algo que no podamos entender. Y acá tengo un cuadro, ¿no? que les voy a leer para que más o menos tengan idea de este problema del asta, ¿no? Vemos en el pasaje bíblico de Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y lo que nosotros decimos, la pregunta, entonces, ¿María tuvo otros hijos? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y nosotros decimos, entonces, Cristo, después de la cruz, ¿dejó de ser obediente? En el versículo, en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, después del fin del mundo, ¿Cristo ya no va a estar con nosotros? En 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Entonces, después de someter a sus enemigos, ¿Cristo ya no va a reinar? Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio. Entonces, después de ese día, el apóstol dejó de dar apostolado, dejó su apostolado. En Mateo 27:8, la palabra dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces, el día siguiente, el lugar cambió de nombre. O sea que nosotros podemos agarrar todos estos versículos bíblicos para defender, ¿no? Esto de hasta o antes, que a veces nuestros hermanos separados utilizan para que nosotros, para decirnos que María luego después sí tuvo relaciones con José y tuvo más hijos, que después vamos a ver el asunto de los hijos. También se utiliza a Lucas 2:7 y dio a luz su hijo primogénito. Y ahora vamos a hablar de los primogénitos, que también tenemos estas disputas con la interpretación. Aquí utilizan la lógica que primogénito quiere decir primero, lo cual es un error. Primogénito es, según el libro del Éxodo 13:1, el primer varón nacido de mujer. No importa si después no nacían más hijos, o sea, era una posición de honor, no de orden numérico. Esta primogenitura se podía perder o cambiar, y vemos, como en el caso de Jacob, que era el segundo, robó la primogenitura, y también Rubén, hijo de este, la perdió por un problema de mala conducta. También vemos que en primero de Crónicas 23:17 dice, el hijo de Eliezer fue Abías, el primero o primogénito. Eliezer no tuvo otros hijos. Luego, entonces también queda demostrado que la palabra primogénito no implica la existencia de más hermanos. Bueno, analicemos un poco esto. En el Evangelio de San Lucas.
una forma verbal que tiene el efecto de convertir en momentos, es decir, considera la acción como un momento. En relación a la virginidad de la bienaventurada Virgen María, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay unas palabras griegas utilizadas, originales en el Evangelio, que son estudiados, que es una forma verbal, que se llama aoristo, y que tiene, como digo, el efecto de convertir en momentos, es decir, considera la acción como un momento. También nosotros no conocemos bien los lenguajes bíblicos y a veces por eso no podemos entender muchas cosas de cómo están escritos. En Mateo 1:25, los protestantes argumentan que después de dar a luz, sí la conoció José. Lo que nosotros acabamos de decir que no, ¿no? La respuesta es que ese hasta no necesariamente cambia lo que pasó antes. Acá pueden encontrar casos de la escritura donde se manifiesta lo dicho, como ya lo hemos visto también. Bueno, y ahora entonces vamos a resumir. Primogénito no significa que María, una persona que tiene el hijo primogénito es el primer hijo varón, el primer hijo varón que recibe la bendición del padre, la bendición porque es el primero, el que va a recibir, digamos, la bendición del padre de la familia. Y aunque después haya otros hijos o no haya ningún hijo, no tiene nada que ver porque que es el primero, porque se pudo haber tenido hijas hijas mujeres y no, entonces el primogénito es el primer hijo varón, ese es el que recibe, es un honor, se recibe honores diferentes de los demás hijos por ser el primero, porque así había dispuesto Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bueno, y ahora entonces vamos a esto de, ¿es cierto que María tuvo más hijos? Bueno, y eso siempre los hermanos protestantes nos hablan de los hermanos de Jesús. Bueno, los protestantes se basan en el texto de San Mateo 13:55. ¿No se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Las palabras griegas para designar hermanos y hermanos son Adelfo y Adelfe, respectivamente, las cuales son traducciones de la palabra hebrea Ash, que se traduce como pariente. Y bueno, y tenemos ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. En Génesis 13:8 vemos que Abraham llama hermano a Lot, cuando sabemos que al principio también del relato nos dice que Lot era el sobrino de Abraham. Sin embargo, en este versículo, Abraham lo llama hermano. También en Levítico 10:1-5, donde se llama hermanos a Misael, Elisafán, Nadab y Abiún, cuando en realidad eran primos. Los mismos nombres de los hermanos de Jesús los encontramos como hijos de otras personas. Si comparamos a San Mateo 13:55 con San Juan 19:25 y San Marcos 15:40, nos damos cuenta que Santiago y José son en realidad hijos de otra María, pariente de la madre de Jesús, ya que es difícil que dos hermanas se llamen igual como dice el texto, ¿no? ¿Se acuerdan que
al pie de la cruz estaba María y la hermana de María y María Magdalena. Esa hermana de María, por supuesto que es muy difícil que dos hermanas llevaran el mismo nombre. Eh, eran primas, y de esa prima nos dice que Santiago y José eran sus hijos. Simón y Judas son mencionados unidos en Hechos 1, 12, 13, como discípulos de Jesús. En San Mateo 2, 13, el ángel que se aparece a José se refiere a María y a Jesús como el niño y su madre, nunca como tu esposa y el niño. Es inconcebible en el mundo hebreo que se llamara a la esposa de un hombre la madre del niño, pues la esposa era posesión del marido. Vemos en Génesis 19, 15, como los ángeles, al hablarle a Lot, le hablan de la forma hebrea: toma a tu mujer y a tus hijas, cosa que no ocurre con María y Jesús. Según este texto de San Mateo, vemos claramente que José no era el marido de María, sino, como los ángeles sabían, era el protector de la madre y el niño, únicos en esta relación. Sucede que en la peregrinación de sus padres a Jerusalén no vimos ningunos hermanos, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Bueno, en estos textos que que estoy acá mencionando, son muchos textos. Si pueden después, si lo vuelven a mirar el video, tomar nota y leerlos, ir a la Sagrada Escritura y leerlo para que quede más claro. Vemos esto de José, y el ángel, como la nombra, ¿no? Toma al niño y a su madre. O sea, no le habla como si fuera la esposa. Aunque sabemos, yo he hablado, uno de los talleres hemos hablado de José, ¿no? Pero sabemos que José es el padre putativo de Jesús, es el padre que Dios mismo quiso que tuviera acá en la tierra, pero el verdadero padre de Jesús es Dios, ¿no? El Padre de Dios. Y bueno, entonces, para también poder defender esto de que María no tuvo más hijos, acá, en donde yo estoy sacando esto, vemos que cuando Jesús tenía 12 años, que sube y se pierde en el templo. Y ahí, ya vemos que ahí no había otros hijos. Porque de la infancia de Jesús tenemos pocos datos, y ese es uno de los datos que podemos tener, de cuando se perdió en el templo a los 12 años. Y por supuesto, cuando María lo encuentra, dice: mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. No dice: mira que tu padre, yo y tus hermanos estábamos angustiados buscándote, ¿no? O sea, ahí vemos que María y José salen en búsqueda de Jesús, y no se nombra a ningún otro hijo de María y de José. Donde podemos afirmar que a 12 años de que María se casó con José, no tenían otro hijo que Jesús. Entonces, eso significa que si María hubiera tenido relación con José después que nació Jesús, claramente hubiera tenido al menos otro hijo, puesto que en ese tiempo no había método de planificación familiar. Podríamos afirmar que después de 12 años de casada con José, nunca atinaron a tener otro hijo.
Entonces, en el momento en que la palabra habla de hermanos de Jesús, si fueran hijos de María, tendríamos que hacer esta consideración. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, los hermanos deberían de tener por lo menos 18 años, ya que hay 12 años sin hijos. Pero, ¿sabemos por tradición qué edad tenía José cuando murió? Bueno, podemos especular que José murió siendo Jesús muy joven, ya que en las bodas de Caná no aparece. Y otra vez aparece Jesús sin hermanos en este pasaje donde la madre es la invitada. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que después de 12 años de infertilidad, María hubiera tenido tantos hijos e hijas en un periodo aproximado de 9 años, pues si contamos a todos los hermanos de Jesús, que serían más de 6, pues está mencionado José, Simón, Santiago, Judas y las hermanas, en plural, de Jesús, y estos ya tenían una vida pública en las sinagogas. Por otra parte, para tener autoridad de entrar en la sinagoga había que ser mayor de edad. Y los nazarenos dicen claramente, no están sus hermanos y hermanas entre nosotros, lo cual nos hace pensar que sus hermanas ya eran unas señoritas mayores, pues las niñas, siendo mujeres judías, si no me equivoco, estaban sometidas a la familia hasta la adolescencia, donde ya tenían libertad para casarse. Pero mientras fueran niñas, no podían juntarse ni de amistad con varón alguno. Es por eso que creo que es imposible que fueran hijas e hijos de María y anduvieran en la sinagoga a tan corta edad. También tenemos otro ejemplo de uso de la palabra primogénito que no da sentido de orden en la maternidad, o sea, que no es indicio de que primogénito hable de más hijos. Bueno, esas consideraciones que acabo de leer sobre la edad de que pudieran tener los hermanos de Jesús, que no coincide, ¿no? Con la palabra de Dios, es como de sentido común, es como lo de sentido común. Y bueno, y bueno, acá volvemos otra vez a lo de los primogénitos, ¿no? Porque está ligado a lo que se puede decir que como Jesús fue el primogénito, María tuvo otros hijos después de Jesús. Y ya hemos explicado que eso no significa que sí, que pudo haber tenido otros hijos. Acá hay un escrito de un profesor de Derecho Romano Antiguo y que nos dice esto. En los pueblos antiguos, el parentesco se dio legalmente a través de dos formas: sistema agnaticio o agnatio y sistema cognaticio o cognatio. Los hebreos, así como todos los pueblos que seguían el sistema patriarcal agnatio, solo reconocían el parentesco que se daba a través del padre. Dos hermanos de madre no eran hermanos, sin embargo, dos hermanos de padre sí lo eran, a pesar de tener diferentes madres. Para los que quieren siempre fundamento en la Biblia, busquen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, entre otros, la historia de José en el Génesis. Sus hermanos eran hijos de diferentes madres, pero todos eran hermanos.
San Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, prima de la Santísima Virgen María, era primo de Jesús, según nuestro sistema familiar, pero no según el sistema agnaticio. Sin embargo, compartían la misma sangre a través del parentesco de sus madres. José, Simón, Santiago y Judas son hermanos entre sí, hijos de Cleofás. Alfeo, según la tradición, hermano de San José, y de otra mujer llamada también María, por lo tanto, primos hermanos de Jesús. Cuando en la antigüedad se quería establecer el vínculo entre dos personas, hijos de la misma mujer, legalmente no eran hermanos, se hacía referencia a la madre. O sea, todo venía a través del padre, ¿no? Aunque si había hijos de diferentes madres, eh, eran hermanos porque eran del mismo padre, aunque no eran de la misma madre. Eh, por eso hablan de hermanos de Jesús, porque a pesar de ser primos, tenía la misma sangre y digamos, se decían hermanos. También recordemos que yo esto ya lo había dicho, de que hermanos también se decían los del mismo pueblo, los que estaban en la misma comunidad, no necesariamente eran hermanos de sangre, la palabra hermano. Hoy mismo nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, la palabra hermanos entre nosotros y no somos hermanos de sangre. Bueno, yo creo que vamos a dejar acá para que no se haga más tarde y vamos a seguir en la próxima con las otras preguntas y con las otras dudas que a veces nos presentan o nos presentamos nosotros mismos, que para no conocer muchas cosas tenemos dudas. Entonces, es bueno conocerla para después también hacer nuestra defensa, tener lo que apologética significa defensa. A veces nosotros queremos defender atacando a nuestros hermanos separados y no es el camino. Nosotros tenemos que saber mejor nuestra fe, formarnos bien en nuestra fe. Por eso estamos en estos talleres. Con Nicolás aprendemos muchísimo y eso nos hace más seguros para poder hablar con nuestros hermanos que todavía no conocen o están desviados y están en el error. No podemos ir al choque porque no logramos nada. Lo importante es que nosotros sepamos y que estemos formados para que no nos pongan dudas, ¿no? Y porque esas dudas hacen que muchos católicos se vayan a estas sectas, se vayan a las otras religiones, a los otros cristianos que no profesan nuestra catolicidad, nuestra fe católica, porque nosotros no conocemos. Lo importante es nosotros conocer bien nuestra fe, para poder así dar después razón de nuestra fe, con mucha caridad, porque si vamos a pelear, eso no funciona. Nosotros tenemos que respetar la fe de los demás y como yo digo, si lo estamos aprendiendo, estemos seguros de que estamos en el camino correcto
y ya rogar por estas personas para que el Espíritu Santo les abra el entendimiento y puedan encontrar a la verdad, encontrar que el Espíritu de la verdad les revele. Y nosotros podemos dar una palabra, nosotros al saberlo, conocer nuestra fe y para defender, podemos decir una palabra. Con seguridad que estamos diciendo lo correcto y que y que les va a ser muy difícil, o por ahí nos van a decir, nos van a contradecir, pero les van a quedar la duda y a lo mejor ellos mismos buscarán para sacarse la duda. Hay muchas cosas que en la Biblia no están, y ellos seguían solo por la palabra de Dios, y nosotros tenemos la tradición y tenemos las enseñanzas del magisterio para estar seguros de que nosotros no estamos creyendo en vano, sino en la verdad revelada por Dios. Bueno, entonces vamos a terminar, en la próxima seguiremos con lo que con la Asunción de María, que es otra de las cuestiones que también nos presentan, con María Reina, con María, bueno, y con María la Corredentora, que terminaremos con eso, para que podamos aprender un poquito más y defender nuestra fe y defender a nuestra madre. Pero estemos tranquilos que nosotros, ya la iglesia, no nosotros, sino la iglesia, en tantos años, nos ha dado bastantes herramientas para que nuestra fe no decaiga y no se confunda y así poder defenderla. Bueno, si pueden escuchar de vuelta y tomar nota de los versículos que yo fui leyendo, porque mi idea es, si tengo la Biblia acá para poderla leer, pero si se iba a ir mucho leyendo todos los versículos de la Biblia, pero bueno, yo los invito a que lo tomen nota, lo lean y vuelvan a escuchar porque es un poco denso. Bueno, nos ponemos entonces en las manos de María, en las manos de Jesús y del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros, nos dé el entendimiento, no solamente por la razón, sino en el corazón de de la fe que tenemos en nuestra fe católica, ¿no? Y en la fe que tenemos en María.